הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום, לא ינום, לא ינום, הנה לא יישן, לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. לא יישן, לא יישן, הנה לא ינום ולא יישן, שומר, שומר ישראל, no se adormecerá ni dormirá, el guardián de Israel. Shalom, Berajot, bienvenidos a Emet. Hoy vamos a analizar una de las objeciones más comunes contra la Biblia, o la llamada Biblia. Los manuscritos fueron alterados. La idea parece sencilla. Si los textos bíblicos fueron copiados durante siglos por diferentes personas, entonces, según esta objeción, alguien pudo modificarlos hasta convertirlos en algo completamente diferente de lo que originalmente se escribió. Pero aquí tenemos que hacer una distinción fundamental. Que existan variantes manuscritas ¿significa que el texto fue alterado deliberadamente hasta perder su contenido original? No necesariamente. Y aquí es donde entra una disciplina fundamental, la crítica textual. ¿Existen variantes en los manuscritos? Sí, y decir lo contrario sería intelectualmente deshonesto. Cuando un texto antiguo era copiado a mano, podían producirse errores. Una palabra podía omitirse, una letra podía confundirse, una frase podía repetirse accidentalmente o un escriba podía introducir una corrección. Por eso, no poseemos miles de manuscritos absolutamente idénticos entre sí. Pero esto no constituye automáticamente evidencia de una conspiración para alterar las escrituras. De hecho, es exactamente el tipo de fenómeno que la crítica textual estudia. Existe el error de confundir variante con alteración. Aquí está el corazón del argumento. Una variante textual significa que dos manuscritos presentan una diferencia. Pero una variante no nos dice por sí sola por qué apareció esa diferencia. Puede ser un error de copia, puede ser una corrección ortográfica, puede ser una diferencia de orden de palabras, puede ser una armonización, puede ser incluso una modificación intencional de un escriba. Por eso, el trabajo del crítico textual no consiste simplemente en preguntar, ¿hay diferencias? La pregunta correcta es, ¿cuál de las lecturas disponibles es más probable que represente el texto anterior? Y para responder eso, se comparan manuscritos, traducciones antiguas, citas de autores antiguos
y las características lingüísticas y contextuales de cada lectura. Paradójicamente, tener muchos manuscritos nos ayuda. Imagina que solamente tuviéramos un manuscrito. Si ese manuscrito contuviera una alteración, sería muchísimo más difícil detectarla. Pero ahora, imagina que tenemos múltiples copias procedentes de diferentes lugares y épocas. Una copia dice A, otra dice B, otra conserva A, otra contiene B. Una traducción antigua parece reflejar A, y un autor antiguo cita una forma compatible con A. Ahora podemos comparar la evidencia. La multiplicidad de testigos no elimina las variantes, pero permite identificarlas y estudiarlas. Y esto es fundamental. La existencia de variantes hace visible el proceso de transmisión. No tenemos que imaginar qué ocurrió. Tenemos evidencia textual que podemos comparar. Ahora, algo importante que debemos considerar. Los manuscritos del Mar Muerto son un caso clave. Un ejemplo particularmente importante procede de Qumrán. Los manuscritos del Mar Muerto nos proporcionaron testimonios de textos bíblicos mucho más antiguos que muchos de los manuscritos hebreos que se conocían anteriormente. Y cuando se comparan determinados textos de Qumrán con la tradición hebrea posterior, encontramos algo sorprendente. En muchos casos existe una continuidad textual considerable. Eso no significa que cada palabra sea idéntica. No lo es. Existen variantes. Pero precisamente eso demuestra que la historia textual es más compleja que la afirmación que dice que los judíos simplemente cambiaron la Biblia durante la Edad Media. La evidencia manuscrita anterior permite retroceder mucho más en el tiempo y comparar las diferentes tradiciones. Pero alguien pudiera preguntar, ¿entonces nunca hubo cambios? Bueno, sí hubo cambios, y aquí debemos ser todavía más precisos. Algunos cambios fueron probablemente accidentales, otros pudieron ser deliberados. Hay pasajes cuya transmisión textual es realmente discutida. Y existen textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuya presencia en algunos manuscritos antiguos y ausencia en otros ha generado debates importantes. Pero reconocer esto no destruye la Biblia. Al contrario, nos permite diferenciar entre lo que podemos establecer con bastante seguridad, lo que es probable y lo que permanece incierto. Una defensa seria de las Escrituras no necesita fingir que todos los problemas textuales desaparecen. Puede reconocerlos y analizarlos. Ahora, ¿puede una variante cambiar el significado? En algunos casos sí, y esto también debe reconocerse. Pero hay que preguntar, ¿qué tipo de variante estamos tratando? Muchas diferencias son ortográficas o gramaticales y no cambian sustancialmente el sentido. Otras afectan una palabra o una frase. Y algunas son más importantes y requieren un análisis detallado. Por eso, es un error tomar el número total de variantes y concluir que entonces la Biblia es irreconocible. Eso no se sigue lógicamente, porque una colección puede contener una enorme cantidad de pequeñas diferencias y, aún así, conservar una estructura textual ampliamente recuperable. Tenemos que ver entonces la pregunta más importante. Entonces,
volvamos a la acusación que dice que los manuscritos fueron alterados. La pregunta es, a ver, ¿alterados respecto de qué? Si alguien afirma que el texto bíblico fue transformado radicalmente, necesita demostrarlo. Necesita mostrar específicamente cuál era el texto original, cuál fue la supuesta modificación, cuándo ocurrió, quién la realizó, qué evidencia manuscrita demuestra el cambio y cómo sabemos que esa modificación reemplazó la lectura anterior. Decir simplemente que como existen variantes, alguien alteró la Biblia, no es un argumento completo. Es una conclusión que necesita evidencia. Ahora, debemos entender, amigos, que la crítica textual no es enemiga de la Biblia. Y aquí llegamos a una conclusión que considero fundamental para este canal de Emet. Si nuestra confianza en las Escrituras dependiera de afirmar que no existe ninguna diferencia entre ningún manuscrito, entonces nuestra posición sería extremadamente frágil, porque bastaría encontrar una variante para derribarla. Pero, si nuestra posición es que los manuscritos presentan variantes porque fueron transmitidos mediante copias, pero esas variantes pueden estudiarse mediante la crítica textual y compararse con una enorme cantidad de evidencia, entonces estamos argumentando desde la realidad histórica. La pregunta ya no es, ¿existen variantes? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿qué podemos reconstruir a partir de ellas? Y esa es una pregunta mucho más interesante. Así que la afirmación que dice que los manuscritos fueron alterados y por lo tanto no podemos confiar en la Biblia, contiene un salto lógico. Sí, existen variantes. Sí, existieron errores de copia. Sí, existen pasajes textualmente discutidos. Pero de ahí no se deduce que las escrituras hayan sido completamente manipuladas, ni que actualmente no podamos investigar sus formas textuales antiguas. De hecho, tenemos precisamente aquello que necesitamos para investigar la transmisión: manuscritos, traducciones antiguas, citas de autores antiguos y métodos de crítica textual. La cuestión no es si hubo transmisión humana. La cuestión es qué tan lejos podemos llegar para recuperar el texto transmitido originalmente. Y cuando examinamos la evidencia en lugar de simplemente repetir la acusación como loros, descubrimos que la historia textual de la Biblia es mucho más compleja y mucho más interesante que el simple eslogan que sostiene que los manuscritos fueron alterados. Esto es Emet, porque la verdad no necesita tenerle miedo a la evidencia. Así que ahí lo tienen, amigos. Perro que ladra no muerde. Estos ateos han quedado en ridículo intentando demostrar lo indemostrable. Es mucho más fácil decir que la Biblia tiene complejidades textuales, claro, pero es que hoy en día ya la academia, el mundo académico, nos ofrece la crítica textual. Pero es que hoy en día el mundo de la academia no sostiene que la Biblia se contradice, ni que los libros apócrifos ni siquiera se contradicen. O sea, simplemente es cuestión de hacer un análisis, pero un análisis serio de verdad, y nos vamos a encontrar con que en realidad tenemos mucha más riqueza textual que de hecho confirma la veracidad de las escrituras. O sea, es mucho más sólido afirmar que la Biblia posee continuidad de transmisión textual que estarla atacando con argumentos falaces de estos que sinceramente
dan pena ajena. Así que no han logrado demostrar que la Biblia sea falsa y mucho menos demostrar que Dios no existe. Absurdo. Vamos a vernos, queridos hermanos, en la siguiente oportunidad, si Hashem lo permite. Hasta pronto. Shalom y Berajot para ustedes. Y algo rápido que quiero mencionar en Emet, nomás para que lo sepan, quizá ya se han dado cuenta que la duración de los videos se ha duplicado en comparación al formato original. Bueno, esto es normal. Sucede que la apologética necesita más evidencia, necesita que profundicemos más. Así que, como decía el apóstol Pablo, o el llamado apóstol Pablo, aguántenme un poquito la locura, ¿no? Porque sí va a ser requerido aumentar progresivamente aquí en Emet la duración de los videos. Obviamente no nos vamos a pasar de 3 horas, quizá lo máximo, ¿no? Pero eso será en un futuro. Además, será según lo que necesitemos hablar en los videos. Por el momento, pues, ya saben, bueno, hay que aguantar un poquito más y pues ya les anticipo de antemano, el que realmente tiene interés en la revelación divina no se va a aburrir. El que no, bueno, pues puede scrollear, ¿no? Como dicen. Pero en realidad es completamente razonable que a medida que vamos aumentando la rigurosidad y la complejidad de los temas, pues la duración va a aumentar. O sea, ¿qué esperabas? No podemos hacer videos de 5 minutos todo el tiempo. Así que, bueno, ya estoy avisando, en guerra avisada no muere soldado. Así que vayan preparando su paciencia para los siguientes videos de Emet, porque en los siguientes bloques, a medida que vayamos adentrándonos más en la profundidad de las Sagradas Escrituras, bueno, pues se va a requerir mayor concentración, mayor duración también de los videos, y es completamente normal. Así que pues nomás quería hacer ese anuncio rápido, y pues ahí ya tienen la explicación de por qué estamos dilatando un poco más en los videos. Tampoco es que va a ser así siempre, ¿no? A veces podemos dilatar menos, a veces más, según la necesidad. Es algo pragmático. יומם השמש לא יככה וירח בלילה אל סול נוטף עתיד